Muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Vamos a comenzar con el texto del día de hoy, que lo encontramos en Juan, ¿vale? Antes que nada vamos a tener una palabra de oración y así comenzamos bien con el Señor, ¿vale? Vamos a orar una vez más. Oremos. Querido amado Padre Celestial, ahora que abrimos tu palabra, queremos pedir tu compañía y tu dirección, para que mi Dios no sea nuestro ánimo el que determine, mi Dios, nuestra fe y nuestra fortaleza, sino que nuestra confianza certera sea en base a tu palabra. Afírmanos en la roca, mi Dios, que es más fuerte y más grande que nosotros. Afírmanos en Cristo Jesús y dirígenos para seguir aprendiendo cada día el mensaje de salvación que tienes para nosotros. Guárdanos y dirígenos en el Espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy quiero compartirles un mensaje que tendremos en dos libros. Por una parte tendremos en Juan. Encontraremos en el primer capítulo de Juan y luego también tendremos en Hebreos. Así que los animo para que abramos nuestras Biblias en esos dos libros y vamos a estar leyendo, ¿vale? Entonces, el título del tema de hoy es La fe de los Hebreos, primera parte, ¿de acuerdo? En Juan tenemos nuestro texto para el día de hoy en el versículo del 1 hasta el 5. Vamos a ver. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Así que teniendo en mente este primer texto, vamos a ver de que esa palabra, el logos, el verbo, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El libro de Hebreos es una carta enviada por Dios por medio de su siervo Pablo. Y comienza así, vamos a abrir Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es Cristo Jesús, por quien todas las cosas y por medio de quien todas las cosas fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Eso fue lo que leímos en Juan, versículos del 3 al 5. Así que bueno, encontramos de que el Señor, que es la luz y que resplandece en las tinieblas, es de tal manera su victoria, la vida y el ejemplo y la forma en la que Dios nos ha hablado en estos últimos días, que dice también en el versículo 5 de Juan 1, y las tinieblas no lo dominaron. Así que continuamos de esta manera en el versículo 14 y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y Juan testificó de él diciendo, Juan el Bautista dijo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que bueno, ¿cómo hemos estado, digamos, cuál es el mensaje que el Señor nos ha estado dando, digamos, en estos últimos tiempos? ¿Qué era lo que nos decía Hebreos capítulo 1, versículo 1? Nos decía, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que encontramos el mensaje maravilloso de la vida de Cristo Jesús, la revelación del carácter de amor del Padre hacia cada uno de nosotros. Y es en esto en lo que vamos a centrar nuestro tema del día de hoy. También Juan el Bautista testificó, y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el que es el resplandor de su gloria, Cristo Jesús,
lo que nos decía el versículo 3, imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, es esa misma luz verdadera que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que lo recibieron. Así que, habiendo efectuado en él la purificación de nuestros pecados, como continúa diciendo aquí Hebreos, y habiendo dicho también, consumado es, si se acuerdan, muriendo en la cruz, dejó el mundo y regresó también al Padre. Lo que estoy citando es tal cual de los evangelios. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos viendo la fe de los hebreos también, ¿vale? Y se sentó Cristo Jesús a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos haciendo un breve repaso de lo que es los evangelios y la obra de Dios, de Cristo Jesús, por cada uno de nosotros. En esta primera parte vamos a concentrarnos sobre todo en lo que, digamos, relata el libro de Hebreos, sobre todo en los primeros 5 capítulos aproximadamente. ¿De acuerdo? Hermanos, nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, heredó un más excelente nombre que el de los ángeles. Porque nos dice aquí también, si ustedes lo leen en el versículo, en el capítulo 1 de Hebreos nos dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Versículo 5, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ninguno, ¿cierto? A ninguno lo dice. Al contrario, en realidad lo que dice de los ángeles es, adórenlo todos los ángeles de Dios. Por tanto, es necesario, mis hermanos, como nos continúa diciendo en el versículo 1 al 3 del capítulo 2, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atención, los está diciendo, por tanto, es necesario que nosotros, que ya vivimos en una época muchísimo posterior, digamos, bastante después de lo que fue cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra, a nosotros que ya hemos oído, y tal vez a algunos puede resultar, digamos, que ya hasta bastante y demasiado, pero ya hemos oído del mensaje de salvación. Así que a nosotros que hemos oído, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a esas cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, nos dice. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿vale? Fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si menospreciamos a aquel que fue enviado para mostrarnos el carácter verdadero del amor de Dios? Y a veces uno se toma o bien dos posturas, o bien ponemos a Dios en el lugar aquí, a Jesucristo, lo ponemos tan alto que es imposible alcanzarlo, o tan bajo, que es que entonces su gracia vale para todo y entonces yo puedo vivir mi vida y hacer lo que yo quiera, despreciando y rechazando a aquel que murió por mí. Y eso no es lo correcto. Vamos a continuar a ver qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Así que miren, mis hermanos, oigamos. Vamos a ver en el Hebreos, aquí mismo en el capítulo 2, del versículo 10 al 11. Versículo 10 y 11. Nos dice, así que convenía a aquel. ¿Convenía a quién? A aquel. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo, por supuesto. Así que convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿quiénes eran sus hijos? Si se acuerdan, habíamos leído antes. A todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Vale? Ahí recordamos lo que eran esos hijos de Dios. Así que continuamos, ¿vale? Convenía a aquel, a Cristo Jesús, por cuya causa existen todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten,
habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que perfeccionara, mucha atención, perfeccionara por medio de las aflicciones, perfeccionara por medio de los sufrimientos al autor de la salvación de ellos, a nuestro amado Salvador. ¿Saben cómo nos dice este versículo en esta partecita en inglés? En la versión King James, en la New Version, nos dice, to make the captain of the salvation perfect to sufferance. Lo que significa es, hacer al capitán de su salvación perfecto a través del sufrimiento. Porque el que santifica y los que son santificados, nos dice en el versículo 11, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que es interesante el ver que Él, Cristo Jesús, ni siquiera fue hecho solamente como los ángeles, sino que aún menciona el espíritu de profecía, la hermana Elena en el deseado de toda la gente, que si Cristo Jesús hubiera tomado la naturaleza, aún la humana, desde antes del pecado, que fue la de Adán, antes del pecado, antes de la caída, aún eso hubiera sido tal humillación. Pero encontramos maravilloso y un misterio increíble y asombroso, pero también el ejemplo para todos nosotros que con cuánta facilidad queremos títulos y gloria. ¿Y qué es lo que nos dice el Evangelio? Nos dice, Dios, Cristo Jesús, no escatimando el ser uno igual a Dios, como cosa que aferrarse, se humilló y se hizo siervo. Pero no solo se hizo siervo, sino que cumplió y vino a buscar y a cumplir la voluntad del que lo envió, de su Padre. No buscaba su voluntad, sino la voluntad del Padre. Ese mismo se hizo uno igual a nosotros. Y esto, aunque es algo muy sencillo, tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque de fácil expresión para nosotros es decir, bueno, no, es que Cristo Jesús era Dios y entonces Él era perfecto en todos sus caminos. Y entonces como Él era así, pues bueno, yo ¿qué tengo que ver? Sí, sí, el Señor me ama, por supuesto. Pero bueno, el Señor tiene su lugar y su posición como distante a mí, pero no es así. El Señor no es un Señor que dice y no hace, no. Nuestro amado Dios es un Dios que se untó la mano. El Señor no nos creó simplemente, hágase, y se creó. No, tampoco de forma mágica, no. El Señor con sus propias manos modeló todo, lo hizo, y con el aliento mismo de su boca nos infundió vida también. Y dice en Génesis, y fue entonces un ser viviente, un alma viviente. Nos creó. Eso nos da cuánto detalle de que Dios no es un Dios que está así distante, ni por allí, ni tampoco que no valga la pena, porque todos podemos comprobar que es tan maravilloso que Él habló y existió con su misma palabra. Por eso es que nos decía al principio, la imagen misma de su sustancia. Y como también nos menciona a lo largo del libro de Hebreos, eres la razón, la causa por la cual existan todas las cosas. Así que bueno, teniendo esto, encontramos de que en su vida, como Él vivió, con el ejemplo que Él nos dio, no solo vivió para hacer la voluntad de su Padre, sino que lo amó y lo puso en primer lugar a su Padre. Escuchaba yo esta semana que muchos en la actualidad se perderán, no simplemente diciendo que no aman, no. Si ustedes se fijan, hoy en día las predicaciones de ciertas denominaciones y cosas así son, el amor es la norma de excelencia. Y en realidad el problema no es tanto que amemos, sino más bien a quién amamos en primer lugar. Pero Cristo Jesús, poniendo a el Señor, a nuestro Padre, en primer lugar, dijo, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. 3 veces en el Getsemaní. Tremenda circunstancia. Les invito a que lo hagan, a que busquen al Señor en el libro de Juan, en los evangelios. Van a encontrar tales circunstancias como que, por ejemplo, le escupieron en el rostro. A veces uno simplemente se encuentra por la calle a una persona y medio le llaman a uno la atención o le dicen unas palabras y uno ya parecemos como si fuéramos fósforos de esos antiguos que se encienden así con solo rozarlo. Pues igual. Pero en realidad a Cristo Jesús lo escupieron en la cara.
Y no solo eso, muchísimas más ofensas le hicieron. Pero él, que no escatimó ser uno igual a Dios como cosa que aferrarse, se vino a ser de tal forma que nos llama hermanos. Eso es lo que estamos viendo. Y nos llama hermanos. ¿Y cómo fue que fue perfeccionado? Como lo leímos en Hebreos 2:10. Dice, convenía aquel por cuya causa existen todas las cosas, continúa luego, sí, por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y encontramos que aunque tengamos dificultades en nuestra vida, aunque tantas circunstancias, nada más ayer estuve acompañando al pastor de nuestra iglesia, de Aluche, a un velorio, una hermana. Falleció, pero falleció para gloria de Dios. Ustedes no se imaginan cuánta vida y qué ánimo tenía una mujer de 90 años. 90 años, justo. Cumplió 90 años y leía su Biblia 2 veces al día, 3 horas en la mañana. Y estaba tan preocupada, ¿saben por qué? ¿Saben qué es lo mejor? No usaba gafas. 90 años. Y leía su Biblia 3 horas. Y estaba preocupada porque no podía leerla más. Estaba preocupada porque no podía leerla más. Aún su propia familia le decían como que, no, tranquila, tranquila, con ánimo. Aunque no la puedes leer más, el Señor te entiende. Y ella no. Ella tenía su disciplina y su devoción constante. Un día la visitamos con los jóvenes y nos decía ella, miren, yo quisiera, porque ella ya caminaba, pero muy suave, ¿no? Normal. Y también tenía un poco de volumen, entonces le costaba un poco, pues, desplazarse, ¿no? Sin embargo, ella tenía una perfecta movilidad en casa y si tú la ibas a ayudar, por ejemplo, a sentarse, ella prefería, no, déjame. Porque cuando yo esté sola, tendré que hacerlo por mí sola. Y muy bien, ¿eh? Y lo hacía perfectamente. Pero ella se preocupaba porque no podía salir a predicar el evangelio, porque no podía ir a contarles de aquel que lo dejó todo por nosotros. ¿Y saben qué hacía ella? Nos decía, miren, jóvenes, aprendan. Con su lucidez y todo, total, perfecto, nos decía, miren, al que viene a traerme la compra, yo le dejo un libro. Al que viene a lo que sea mi casa, yo le doy el mensaje de salvación. Y ella oraba todos los días para esas personas que el Señor iba a enviar a su casa. Y su preocupación y su vivencia siempre era a la luz de la palabra de Dios y que sus hijos también conocieran el mensaje de salvación. Así que es maravilloso encontrar que a pesar de las circunstancias existe una esperanza más grande que la vida y la victoria que logró Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Y encontramos por eso textos como el de Juan, encontramos en Juan 16:33, que nos dice, estas cosas nos ha hablado, ¿vale? Nos ha hablado Cristo Jesús, para que en Él tengamos paz. En el mundo en realidad tendremos aflicciones, pero ¿qué nos dice Él? Nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que nos dice Cristo Jesús, que confiemos porque es Él el que ha vencido al mundo. Versículo 14 de Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos, nosotros, hijos de Dios, participamos de carne y de sangre, Él también, Cristo Jesús, participó de lo mismo, pero con un propósito. ¿Qué nos dice? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y no solo eso, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Mis hermanos, así como Cristo Jesús venció, es como Él es también poderoso también para salvar. Y lo que estamos diciendo, tal vez sea algo sencillo de leer, pero las implicaciones son tremendas para nuestra vida, en todo sentido. Porque si Dios no está aquí, suficientemente, digamos, apartado de nosotros tal que no podamos alcanzarlo, ni tan suficientemente bajo que no tenga sentido ni interés para nuestra vida, es porque Él nos llama hermanos. Él no teme en llamarnos hermanos.
Y si es nuestro hermano, ¿qué nos dicen los evangelios? Él fue tentado en todo, según la carne. Por supuesto que sí. Él fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso sí, sin pecado. Y si él fue tentado en todo y tuvo victoria, que lo fue lo que leímos justo ahora, nos dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Pero no solo eso, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué hacemos nuestras circunstancias y nuestras vidas? ¿Cuál es la razón de nuestra vivir? ¿Cuál es la causa de que nosotros existamos? A veces uno anda en la vida sin sentido queriendo lograr títulos y títulos aquí. Bueno, es que ahora me he graduado en ta, y entonces ya me tienen que llamar doctor, ingeniero, o me tienen que llamar yo no sé cómo. No, hermanos, en realidad, ¿esto qué es? Esto no es la competencia del que le llegue a la presidencia del... No. Esto es la competencia más bien de una jerarquía distinta, de una jerarquía de servicio, de una entrega completa al Señor, de una entrega de tal forma que el que era igual a Dios, el que era... Es que no lo imaginamos porque ni siquiera podemos, siquiera con nuestra imaginación alcanzar a contemplar lo que significa que Él hubiera dejado todo para entregarse por cada uno de nosotros y llamarnos hermanos. Así que Él, que se hizo igual a nosotros, venciendo, nos enseña también cómo vencer. Y eso lo vamos a ir viendo al final de esta parte, ¿vale? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos, capítulo 3, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos santos nos llaman. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, aquel, agrego yo, ¿vale? Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué nos dice? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés a toda la casa de Dios. Así que si Él es fiel y nos comienza a relatar algo hermoso en todo el libro de Hebreos, y por eso es que esta primera parte es solo una introducción, nos menciona, por ejemplo, a Moisés. Vamos a ir al capítulo que lo llamamos ¿cómo? El capítulo 11, ¿cómo se llama? Normalmente, ¿alguno lo sabe? Capítulo 11 que nos habla sobre la fe. Algunos lo llaman como el tribunal o el lugar así alto de los héroes de la fe, de los héroes de la fe. Vamos a ir al capítulo 11 de Hebreos, versículo 23. Miren lo que encontramos de Moisés, porque aquí encontramos a alguien y uno puede decir, no, es que como Cristo Jesús es más alto, más bajo o distinto a mí. Encontremos también, por ejemplo, en el caso de Moisés, y lo tenemos. Versículo 23, ¿qué nos dice? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que el primer lugar es que obedecer a Dios antes de los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, y no temieron el decreto del rey. Pero cuidado, porque cuán fácil es también entonces, como yo temo a Dios y tengo que obedecerlo, entonces desobedezco a las autoridades. Y esto es tan sutil y tan fácil cuando uno es impulsivo, cuando uno, digamos, no tiene ni está sujeto a las autoridades también. Hay que tener cuidado, mis hermanos, porque también somos llamados a dar ejemplo en todo. Pero sobre todo, la prioridad, el amor y la causa, digamos, de todo lo que llevamos a hacer, debe ser siempre Cristo Jesús. La gloria y la honra para Dios, no nuestros títulos, no nuestra fama, no nuestra vanagloria, porque es vana, sino más bien que el nombre de Dios sea glorificado. Y eso es lo que se llama el gran conflicto. Vamos a continuar. Así que él rehusó llamarse hijo también de la hija de Faraón, Moisés. Estamos hablando de Moisés, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rechazó el título también. Rehusó llamarse así. Rehusó. ¿Saben qué significaban las implicaciones de que lo hubieran hecho como hijo de la hija de Faraón? Él iba a ser el siguiente. Los invito a que puedan investigar por su cuenta, sobre todo si saben inglés, un ministerio que se llama Amazing Discoveries. Tienen bastantes estudios sobre arqueología,
sobre el Ran Moisés y cositas así, que nos hablan sobre lo que iba a hacer de Moisés, donde no hubiera elegido servir primero al Señor. Iba a ser el siguiente. Y rehusó todas estas cosas. Y miren lo que nos dice. Versículo 25. Prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Otro ejemplo de fe. Qué fácil es para nosotros decir, Señor, pero es que yo quiero ser feliz, yo anhelo la felicidad. Señor, pero es que yo no veo ningún problema de que yo disfrute por un momento. Es cuán fácil para nosotros despreciarlo todo por un momento de satisfacción. Pero si yo les pregunto a ustedes algo que va a ser supremamente sencillo y útil de entender para todos, ¿qué pasa si uno le pega un puño a una pared? Pues te duele. Y si te duele, ¿tú vas a volverle a pegar a la pared? No, porque te parte la mano y eso ya es claro. Pero Dios en su grande misericordia con nosotros nos permite que aún, aunque nosotros nos apartamos del Señor, alivia nuestras circunstancias y está con su grande misericordia siempre a nuestro lado. Y al final las consecuencias llegan, por supuesto, y al final llegarán. Pero como no llegan tan inmediatamente, entonces nosotros decimos, uy, no pasa nada, porque es que es un deleite temporal. Pero está en nosotros el ser sabios y escuchar pacientemente al Señor de sus consejos, de que nos apartemos y no toquemos lo impuro. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno comienza, por eso es que se nos envía a nosotros como seres humanos a predicar también a nuestros hermanos. Por eso es que Cristo Jesús también fue tentado en todo, porque Él sabe lo que dolía. Él aprendió. Él aprendió las implicaciones y el sufrimiento de la humanidad total. Y por eso es que nos invita y nos anima, nos salva y nos redime para tener una vida distinta. Él no solamente le dijo, perdonado eres, sino que le dijo, perdonado. Y también, vete y no peques más. Toma tu camilla, levántate y anda. Anda. Anda en resplendor, digamos, de la gloria del Señor, con nuestros ojos fijos en el Señor. Y andando no así, cayendo y levantándome. Si me caí, por supuesto. Y mi hermano, no te quedes ahí, por favor. Hay que levantarse inmediatamente y mirar al Señor. Porque es que nosotros no somos llamados para estar ahí abajo, sino que el Señor nos ha comprado con precio y valemos mucho. Valemos mucho. Así que comprados y redimidos, lo que tenemos que hacer es como nos menciona en Mensajes para los Jóvenes, y lo que nos dice es, caminemos hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Él es el camino, no sé si lo entendemos, el camino. No nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, y aún, si por algún momento nos apartamos, vuelve al camino, como el hijo pródigo, vuelve al Señor y sigue caminando, porque solo hay un camino hacia el Padre, y ese es el de Cristo Jesús. Vamos a continuar. Versículo 26. Así que, bueno, nos estaba diciendo, prefiriendo Moisés ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por eso, por esa fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Aunque venga la potestad y aunque venga, y lo que vendrá, va a ser tremendo. Si nos mantenemos con nuestra vista, así como Moisés, viendo al invisible, nuestra mirada y nuestra fortaleza será la esperanza bendita de gloria. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Jesucristo. Vamos a ver esto en la siguiente parte, pero vamos a terminar ahora sí, volviendo a Hebreos capítulo 3. Vamos a ir terminando, ¿de acuerdo? Por eso, mis hermanos, es que el Espíritu Santo nos da un mensaje, y con eso es con lo que quiero finalizar el día de hoy. Miren lo que nos dice. Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 14. Miren lo que nos dice. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entraran en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por eso es que nos dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hay esperanza hoy. Hay una esperanza bendita de ver a nuestro Señor Jesús venir. Hay esperanza hoy de continuar con el Señor. Oigamos y no nos hagamos solamente oidores, sino también hacedores. Que aprendamos las palabras que nos dejó Cristo Jesús, que recordemos que es el Espíritu Santo el mismo que nos llama, y no solo nos llama, sino que también nos dice que una de las funciones es que nos recordaría todo lo que el Padre habló a través de su Hijo también. Así que si Dios nos invita a dejarlo todo por Él, hagámoslo. Pero para poderlo dejar todo, tenemos que aprender a seguirle desde acá. Tenemos que aprender a confiar en Él, en sus promesas. Así que escuchemos hoy al Señor y continuemos siempre con Él. Y de esa manera estaremos sentados en lugares celestiales. Mi invitación, mis hermanos, es que podamos estar juntos, allí en los cielos, sentados en lugares celestiales con el Señor, porque el día es hoy. ¿Vale? Vamos a terminar con una palabra de oración. Antes que nada, vamos a orar. Querido y mi amado Dios, gracias por la fe, mi Dios, de los hebreos. Gracias, mi Dios, por la fe de Cristo Jesús. Gracias por habernos hablado el día de hoy, por habernos enseñado que hoy hay esperanza, que hoy es el día, mi Dios, de la salvación y de la buena nueva. Ayúdanos, mi Dios, para no contemplar los títulos, mi Dios, ni las cosas que este mundo ofrece como algo, mi Dios, que nos podamos aferrar, sino más bien siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. Podamos vivir de luz en luz, de gloria en gloria y en victoria, para que entonces, Señor, podamos estar de pie frente a ti, mi Dios, dándote gloria y rindiéndote todo honor, nuestras coronas a tus pies, sabiendo de que digno eres de recibir la gloria y el poder, y digno también tu Hijo amado, a quien le has dado toda potestad. Gracias por amarnos, por cuidarnos, y pedimos tu dirección en el resto de este día, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Para terminar, mi querido hermano, vamos a cantar el himno número 436. 436. Dios nos envió a Jesucristo para sufrir.